Buenas noches, bienvenidos a su programa El Banquete de Platón. Estamos en TV UJAT, Televisión Universitaria, y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el Museo del Estanquillo. Queremos presentarle a la persona que hoy será entrevistada y que le damos las gracias por habernos permitido acceder al tesoro cultural de este museo. Se trata de el maestro Enoc de Santiago Dulché. Él es gran impulsor del mundo de los libros, las artes y de las artesanías. Enoc de Santiago Dulché ha desempeñado, entre otros cargos, el de titular en la red de librerías Educal, de lo que era antes Conaculta, presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos y agregado cultural en Rusia. Actualmente dirige el Museo del Estanquillo, recinto que alberga cerca de 20,000 piezas que coleccionó el cronista y ensayista Carlos Monsiváis a lo largo de 3 décadas, de 1938 a 2010. Sean bienvenidos a este programa del Banquete de Platón, TV UJAT. No le cambies. Estamos de plácemes porque nos encontramos desde la Ciudad de México, transmitiendo desde un lugar muy especial, una joya de la cultura, el Museo del Estanquillo. Y tenemos un invitado ciertamente que nos llena de mucho gusto poderlo entrevistar, que es el director de este museo, el licenciado Enoc de Santiago, al que le agradecemos enormemente que haya aceptado esta entrevista. Hombre, pues muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo en el estado de Tabasco. Bienvenidos. Pues la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ofrece este espacio de reflexión y de filosofía para hablar de los grandes temas que nos ocupan, que nos preocupan, como puede ser el de la sexualidad, del erotismo, del placer. Y hoy estamos en uno de estos lugares emblemáticos que ojalá y mucha gente más conociera en el país, que es el Museo del Estanquillo, donde tenemos una obra muy importante del maestro Carlos Monsiváis. Maestro, háblenos usted, ¿qué encontramos en este museo? Bueno, este museo, el Museo del Estanquillo, el museo que alberga y que exhibe las colecciones de Carlos Monsiváis, quien pues dejó estar con nosotros hace ya 6 años, pero antes de morir entregó pues toda la obra, producto de su coleccionismo de toda la vida, para que fuera estuviera al alcance del público en este museo, el Museo del Estanquillo. Pues bueno, en esta ocasión se preparó una muestra, una exposición de uno de los temas que interesó mucho precisamente a Carlos Monsiváis, que fue el tema de la sexualidad, del erotismo. Y bueno, es una exposición que está basada en precisamente uno de sus textos, uno de sus últimos libros, que se llama Que se abre esa puerta. Era un libro que hablaba, y eran puros ensayos sobre la sexualidad en México. Y bueno, es una exposición que ha gustado muchísimo al público, una exposición que ha tenido muchísimos visitantes, pues que habla precisamente sobre las costumbres y cómo ha sido la ideología en cuanto a la sexualidad del mexicano, pues desde la época de la colonia hasta nuestros días. Es una exposición que nos muestra cómo ha ido evolucionando la concepción de la sexualidad, del placer, la educación sexual, pues desde prácticamente la llegada de los españoles al territorio americano hasta los movimientos, digamos, de liberación sexual, las marchas del orgullo gay, etcétera. Es una exposición que tiene un gran contenido histórico porque muestra, por un lado, pues cómo evolucionó la sexualidad, pero también cómo ha sido visto el erotismo durante todo este tiempo. Y bueno, pues es una exposición
que es apta para todos los públicos, no es una exposición subida de tono, me gustaría mencionarla, pero bueno, creemos que bueno, es una exposición sobre todo que educa muchísimo a todo nuestro público y que finalmente pues nos muestra cómo pues ha cambiado, cómo el México de hoy no es el mismo al México de hace 100, 200 años y todo lo que se ha tenido que batallar, pues precisamente para tener una sociedad más justa, más democrática, más abierta, ¿no? Más incluyente, que ese es un tema que precisamente en las universidades estamos intentando también de llevar a las aulas y que seamos una sociedad cada vez más tolerante, menos discriminatoria, sobre todo sobre el tema de la sexualidad. Por ahí hay unos títulos sugestivos, por ejemplo, hay uno que dice del padre Ripalda al padre Maciel, que es un tema bastante fuerte porque habla de una evolución también de la visión, digamos, doctrinal, moral que se tenía de la sexualidad, donde había como un miedo al placer, ¿no? Unas reglas establecidas, un modo de ser, una conducta aceptada, y que evoluciona hasta las últimas muestras que tenemos con las fotos de en el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo de la Ciudad de México, cuando Spencer Tunick hizo todo este estudio fotográfico y donde arriba de, si no me equivoco, de 40,000 personas se mostraron desnudas precisamente frente a la Catedral Metropolitana. Es algo interesante que lo que comentas, como aquellas sociedades que tienen mucho menos estereotipos en cuanto al rol sexual, pues son aquellas sociedades mucho más abiertas, con menos delincuencia, etcétera, aquellas que tienen estereotipos, regímenes que tienen, digamos, muy encasillados cómo deben de ser los roles sexuales, pues son aquellas que tienen mucho más problemas de violencia en nuestros días, ¿no? Aquellas sociedades más avanzadas son las mucho más tolerantes. Entonces creo que nos ha dado muchísimo trabajo pues llegar a lo que estamos ahora pues viviendo en nuestro país, que no es la panacea tampoco, pero creo que sí somos una sociedad muy distinta a la del padre Ripalda. Eso se ve en esta exposición, ¿no? Aquella sociedad en donde la mujer estaba totalmente puesta en un segundo plano, aquella mujer en la colonia que era víctima de abuso sexual, aquella mujer que fue cuando se dio el mestizaje, que fue pues muchas veces objeto de violación, de objeto sexual por parte pues, muchas veces de los conquistadores, hasta aquella mujer que se libera en los movimientos feministas de los 70s, ¿no? Ese es algo bien importante y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto que las universidades precisamente siempre sean pues punta de lanza en este tipo de propuestas, ¿no? Y es precisamente aquí en la Ciudad de México que sabemos que los gobiernos del Distrito Federal han hecho diversas propuestas para que haya una mayor inclusión, una mayor tolerancia. Es una sociedad que ha cambiado su rostro, que con mucha tranquilidad ustedes pueden ver en las calles, en las plazas, manifestaciones que hace algunos años eran abiertamente escandalosas. Así es, bueno, creo que esta exposición pues ahorita cae precisamente como anillo al dedo. Es muy pertinente, no solamente por mostrar una cara, que sí es la cara de la Ciudad de México, obviamente una cara de apertura, de tolerancia, no de tolerancia, sino de aceptación ya como un proceso que se ha dado incluso en todas las sociedades, sino simplemente también pues para mostrar que ese México del padre Ripalda ya no cabe en el México actual, ¿no? Hay movimientos, hace poco tuvimos movimientos y marchas multitudinarias en todo el país en apoyo a la familia, eso está muy bien, el apoyo a la familia, pero también que tener un trasfondo muy marcado, pues en contra de las sociedades de convivencia, del matrimonio, de los matrimonios igualitarios, de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, y pues creo que todos estos movimientos pues ya no tienen cabidas en la sociedad mexicana actual. Eso tratamos de mencionarlo, porque además ese fue el discurso de Monsiváis y de muchísima gente que ha estado trabajando en el tema y de miles de gentes que han luchado por esto, ¿no? Y creo que además es una batalla ya ganada finalmente, ¿no? La apertura, la convivencia de todas las experiencias, de todas las, digamos, preferencias sexuales en nuestra sociedad, pues está ya dada, ¿no? Entonces, pues bueno, es de lo que trata la exposición, precisamente mostrar pues que México ha evolucionado y es otro al respecto, ¿no? Y quizá para los televidentes que están en sus casitas mirando este programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también
decir que aquí va a encontrar, bueno, una colección del maestro Monsiváis. Me comentaba el maestro Enoch que son alrededor de 20,000 piezas. ¿Cuál cree usted de lo que usted observa de los visitantes del museo, que son aquellas obras que más les provocan, que más les impactan, que usted pueda decir, estas son como de los capolaboros del maestro Monsiváis? Sí, bueno, la colección de Carlos Monsiváis es una colección amplísima, una colección que consideramos ronda las 20,000 piezas, que actualmente todavía seguimos en el proceso de catalogación y que reflejaban los gustos y los intereses de Carlos Monsiváis, que como cronista prácticamente estaba al tanto pues de todos los movimientos sociales, de todo lo que pasaba en nuestro país y de cómo había sido la evolución histórica, social, de costumbre, de pensamiento del mexicano, pues de mediados del siglo XIX hasta la fecha de su muerte, hasta la primera década del siglo XX y del siglo XXI, perdón, y como tal, pues toda su colección tiene reflejo en sus intereses, en su obra escrita, etcétera. ¿Cuáles son las piezas más gustadas? Bueno, pues todo depende de los intereses del público, pero yo te puedo decir que de lo que más le gusta a las grandes, al gran público, pues es la colección de miniaturas de Carlos Monsiváis. Tiene una colección verdaderamente extraordinaria de maquetas, de obras hechas en plomo, de obras hechas en cartonería, obras, pequeños estanquillos, tiendas, en fin, es una colección bien importante, juguetes también que muy pronto estaremos presentando en el museo. Y bueno, pues eso es lo que le gusta muchísimo a la gente, pero no podríamos dejar de fuera pues la colección fotográfica, la colección de gráfica también, que es de las más importantes que tiene este país, el dibujo, la caricatura, etcétera. Es una colección tan vasta que por eso este museo se llama Museo del Estanquillo, porque aquí uno puede encontrar de todo, como en los estanquillos, estas pequeñas tiendas que vendían prácticamente de todo, ¿no? Una de las cosas que más me ha llamado la atención después de recorrer, porque debo invitar a todos los televidentes, aquí se la pasa uno muy a gusto, es un museo que está muy bien acondicionado, las piezas muy bien colocadas, usted puede quedarse a gustar y detenidamente mirar una fotografía, un libro, etcétera, pero se va a encontrar otras cosas que nos dan que pensar. Y una de ellas es que el maestro Monsiváis ciertamente tenía una crítica sobre la doble moral, esa moral tradicional. Él era abiertamente, hasta donde podemos entender, auténtico. Era un auténtico intelectual, un auténtico antropólogo, sociólogo, pero también con estas vistas de filosofía que él nos deja a lo largo de sus escritos. Uno de los elementos de la filosofía es evidentemente la ética, la moral, y él habla de una moral auténtica, más de acuerdo a lo que somos los mexicanos, ¿no, maestro? ¿No? Sí, bueno, él finalmente, a Carlos Monsiváis, bueno, esta exposición precisamente y parte de su discurso que obtuvimos del libro, de sus ensayos, habla precisamente de esta doble moral, ¿no? Que lo podemos ver aquí, esta doble moral que se da en la época de la colonia, a principios del siglo XX, y bueno, y cómo esta doble moral, pues ha hecho mucho daño a todos los mexicanos. No es una doble moral que yo creo que no solamente se da en nuestro país, se da en muchos sitios, pero lo que yo sí te puedo decir es que esa doble moral no se daba en el caso de Carlos Monsiváis, ¿no? Creo que Carlos Monsiváis es una gente siempre muy recta, que supo defender sus ideales, sobre todo fue una gente que luchó toda su vida por aquellas causas, aquellos movimientos que consideraba justo, esos movimientos, esas causas que tienen un trasfondo, digamos, de ayuda social, digamos, y bueno, lo vemos, esta exposición pues es un tributo precisamente a todos sus trabajos y a todos los años que dedicó precisamente a reivindicar, a apoyar los movimientos precisamente para la igualdad sexual, ¿no? Carlos Monsiváis, una persona que incluso nunca quiso que se entrara mucho en su propia sexualidad, él realmente eso siempre lo tuvo en un segundo plano, porque él quería ser siempre recordado pues como aquel intelectual, aquel cronista que fuera valorado por su trabajo, no por escándalos de su vida privada que nunca los dio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, él como un hombre pues de religión protestante,
protestante, etcétera, siempre tuvo, por un lado, una moral, yo creo que muy recta en cuanto a su vida personal, pero por otro lado siempre se pitorreó de toda esa doble moral y de todos los errores de los políticos, y todos sabemos que fue pues un crítico, pues un periodista pues muy mordaz también, ¿no? Y bendito la inteligencia, la razón que iluminó, y por eso extrañamos tanto una mente tan lúcida como la de Monsiváis. Así es. Estamos transmitiendo desde el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México y nos acompaña el maestro Enoc de Santiago. Y queremos pedirte que sigas con nosotros aquí en TV UJAT. Vamos a un pequeño corte, regresamos. No le cambies, viene la mejor parte de la entrevista. Ok, pues mira, déjame que te platique de nuestra exposición. La exposición hace alusión a uno de los libros de Carlos Monsiváis que se llama Que se abre esa puerta, que era un libro que tenía una recopilación de ensayos sobre sexualidad. Y bueno, es una exposición que habla, es un recorrido, digamos, visual, un recorrido muy bien documentado sobre cómo ha ido evolucionando la sexualidad en nuestro país desde la época de la colonia hasta nuestros días. Empieza precisamente con la llegada de los españoles y de cómo se vive la sexualidad precisamente que da origen a la mezcla de sangre española e indígena, al mestizaje, y pues también nos habla en muchos casos de cómo vivió la sexualidad precisamente la mujer indígena, muchas veces incluso abusada por el conquistador español, etcétera. Pero bueno, cómo gracias a estas prácticas, etcétera, pues fue teniendo lugar pues precisamente la nueva sociedad mexicana. De ahí brinca hacia finales del siglo XIX, en donde, bueno, pues vemos ya un México independiente, cómo empieza a haber cierta apertura sexual que se da en mayor grado hacia principios del siglo XX. Ahí vemos en la época porfiriana cómo hay una explosión enorme en nuestro país, incluso en esta ciudad, principalmente en la Ciudad de México, de prostíbulos, en donde, bueno, pues decían que casi había uno cada esquina, y cómo después de la Revolución, pues viene ahí sí ya la apertura, ¿no? La apertura con Diego Rivera, Frida Kahlo, Nahui Olin, que tenemos unas fotos bellísimas hechas de Antonio Garduño, las van a ver seguramente en cámaras, en donde, bueno, pues ahí sí fue el destape, ella que era la hija del general Mondragón, que fue de las primeras mujeres que pues se avientan, se animan a posar desnudas, una mujer bellísima, sí. Nahui Olin, con unos ojos verdes como de gato, preciosa. Entonces, bueno, esas fotografías las tenemos aquí, es parte de la sensualidad y del erotismo que estamos mostrando, pero también que nos habla de una historia de que la sociedad de 1920, 1930, pues comienza a abrirse. Y es ahí donde tenemos incluso una de las piezas que es la joya de la corona, que es cuando viene el cineasta ruso Sergei Eisenstein y hace una serie de dibujos homoeróticos en su estancia en México. Entonces son unos dibujos muy chistosos, muy bien hechos, muy bien pensados, pero que, bueno, pues nos habla precisamente de ese México de mediados del siglo XX. Después pues pasamos a otras secciones, son una serie de fotografías, pues ya lo que llamamos el México freudiano, más o menos 1950, en donde tenemos una colección de unas fotografías preciosas sobre piernas, simplemente puras piernas femeninas también, y pasamos a otra parte que no podemos también olvidar, que es la parte de la prostitución en nuestro país, una serie de dibujos, varios de José Clemente Orozco, de Andrés Audifred, de Luis Guerrero, etcétera, una serie escultura que tenemos aquí, pues que habla de la prostitución en México, como también una parte de la costumbre de la sexualidad en nuestro país, ¿no? Y cómo nos ha acompañado toda la vida, pero sobre todo cómo se dio esa apertura precisamente a partir del siglo XX mexicano, ¿no? Y que no solo es, en este museo se puede encontrar, que no solamente es femenina. Así es. Sino que hay unas fotografías y unas revistas que por ahí encontramos donde se aprecia esta
revolución también del hombre como prostituto. Así es, y bueno, pues pasando por acá también no podemos, pues pasamos, digamos, a la parte como del encierro de Sor Juana, que bueno, pues Sor Juana, pues le dijeron, prácticamente una mujer muy libertaria en cuanto a sus ideales, su pensamiento a través de su poesía, pues se encierra en el convento para poder escribir, y hablamos del encierro de Sor Juana a los primeros movimientos de liberación, los primeros movimientos feministas. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver en esta parte, pues obviamente las primeras mujeres que participan en este tipo de movimientos, la primera vez que la mujer vota también, el primer voto femenino, algunos videos también que son verdaderos documentos que hablan pues precisamente del inicio del feminismo en México. Ahí está Nancy Cárdenas, que es la pionera y la que es punta de lanza para la liberación femenina. Tenemos publicaciones también bien importantes como la revista FEM, que ha sido quizá la revista de feminismo más importante en nuestro país. Y después tenemos más allá adelante también los movimientos de liberación, ya vemos de liberación gay, etcétera. Y bueno, pues tenemos a Carlos Monsiváis hablando precisamente sobre, en un momento muy importante, es en el 2013, poco antes de que muriera, en donde se estaba dando precisamente todo un debate ya desde entonces sobre la adopción de niños por de parejas intelectuales del mismo sexo. No es algo nuevo. Claro. Entonces, esta parte, digamos, que eso muestra y todos estos movimientos de apertura, de liberación, las primeras marchas que se dan a partir del 70 y tantos del orgullo gay, algunas otras publicaciones que nos hablan del gran sentido de homofobia que había en nuestro país todavía en los años 80, sobre todo en la revista Alarma, ¿no? Sí. En donde, bueno, pues matóla, violóla y bueno, todo lo que puedas decir. También me gustaría comentarte esa fantástica miniatura que tenemos ahí que habla sobre el baile de los 41, que fue, yo creo, que el gran destape cuando se dijo, oye, pues hay un gran número de homosexuales en nuestro país y en nuestra ciudad, que fue ese famoso para lo que nos escuchan, bueno, que fue ese famoso baile de 1901, en donde hubo una redada, que había un baile, que había 42, yo me imagino que 22 parejas de hombres bailando, tenían una era de alta sociedad, y pues resulta que en esos 42, pues uno era el yerno de Porfirio Díaz. Entonces cuando le dicen de Porfirio Díaz eran 42, dicen no, eran 41, porque a él lo sacan, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa fecha, pues vienen todos los movimientos de liberación. Y bueno, también finalmente, pues algo que también hemos comentado, pues se habla del dolorosísimo caso del padre Maciel, en donde, bueno, pues una cierta tolerancia hasta cierto punto al principio, cuando se sabía de este problema, que es una tolerancia que se dio no solamente en México, en todo el mundo, que se empezaba a hablar de abuso en algunos casos, yo diría contadísimos casos, pero bueno, finalmente fueron muy sonados sobre abusos de niños por parte de miembros de la iglesia. Y pasamos ya a la última parte, pues que te habla precisamente de los matrimonios igualitarios. Aquí tenemos estos vestidos de novia que fueron de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, que actualmente es su mujer. Ella es una actriz, para los que no la conocen, a Jesús Rodríguez. Claro, sí. Y bueno, pues ellas se casaron en Fronzón de Broma, ¿qué fueron? No me acuerdo si en el 90 y tantos, en fin, cuando todavía no estaban legalmente las sociedades de convivencia. Claro. Y bueno, lo que son sus vestidos de papel, etcétera. Y también los tenemos aquí pues como parte, digamos, final de la exposición, que muestra pues precisamente todo este fenómeno de apertura que se ha ido dando. Y como lo dijimos, pues estamos terminando con estas fotografías. No son de Spencer Tunick, pero fueron tomadas durante su toma, ¿no? su toma, que son una serie en aquel entonces, en el 2007, donde más o menos 19,000 mexicanos pues se desnudan en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya te habla de una sociedad mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más educada, mucho más liberal, pero en el buen sentido de la palabra. Claro. Yo creo que no tuvo miedo, no tuvo problema en desnudarse, pues
frente a la Catedral Metropolitana, que pues 400 años antes, pues precisamente fue el que puso los cánones sexuales que tanto daño hicieron y que tanto tuvieron reprimida la sexualidad, pues no es mexicana, solamente de muchas partes del mundo. Sí. Y que bueno, pues yo creo que el corolario de esta exposición es, pues México ha cambiado del padre Ripalda al padre Maciel, o digamos del padre Ripalda a la liberación y a una sociedad mucho más igualitaria, mucho más tolerante, mucho más educada y sobre todo tratando siempre de quitar poco a poco ese rol de género que yo creo que en la medida en que logremos superarlo, no vamos nunca a tener hombres, mujeres, etcétera, obviamente, pero sí que eso pase pues a un segundo, tercer término, ¿no? Creo que finalmente somos seres humanos y si eres hombre, si eres mujer, si te gustan los hombres, si te casas con un hombre, con una mujer, etcétera, eso no debe finalmente de importar, ¿no? Y aquí como vemos estas fotografías en el Zócalo de la Ciudad de México, muchas cosas nos dan que pensar, pero una de ellas es ver al mexicano en su paraíso. Así es, así es. Porque cuando Bernal Díaz del Castillo escribe aquellas narraciones de la conquista, de cómo llegaron los españoles, qué fue lo que vieron, qué fue lo que encontraron, hay una narración también muy interesante de las costumbres sexuales de los mexicanos. Uh-huh. Y de ahí entró toda la fundamentación teológica después para considerar la famosa abstemia, uh-huh, ¿no? Este pecado de la carne, uh-huh, etcétera, que después va a fundamentar el hecho de que los que estaban en México no eran seres humanos, sino que eran como bestias, que no tenían buenas costumbres y eran unos bárbaros. Tantos años han tenido que pasar para que se rompa este paradigma, tantos años y tantas cosas ha tenido que ver la Ciudad de México, tantos hemos que ver los mexicanos para tener el derecho a expresar libremente lo que cada uno es. Y esa es la reflexión que nos deja esta visita a este Museo Maestro Enoch. Bendito Dios, los avances de la civilización, los avances de la filosofía y personas tan brillantes, y por eso los extrañamos tanto, que nos hacen falta intelectuales de la calidad de Carlos Monsiváis. Por eso este homenaje también, y por eso la invitación a que cuando vengas a la Ciudad de México no dejes de asistir al Museo del Estanquillo. Gracias por permanecer con nosotros en TV UJAT. Estamos en el programa El Banquete de Platón y estamos en el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México con el maestro Enoch de Santiago, director del museo. Y hoy queremos preguntarle también, maestro, la cultura esta de la globalización tiene como inherente el tema del pansexualismo. Uh-huh. Sabemos que el hedonismo, sabemos que el tema de hedonismo tiene un peyorativo, pero digamos que el pansexualismo en términos generales es inherente porque nos encontramos en cualquier parte del mundo oprimiendo un botón en internet, en cualquier red social, información aparentemente sobre el tema del cuerpo, sobre el tema del erotismo, del sexo, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo distinguir, sobre todo para los jóvenes, entre la pornografía, el erotismo, el placer y el sexo. Y esta mezcolanza que a veces no logra tener un cauce y logra ser problemático para muchos jóvenes. ¿Qué importancia tiene entonces que un museo promueva hoy la reflexión sobre el amor, el erotismo y el sexo? Bueno, yo creo que es importantísimo. Los museos juegan un papel educativo, yo creo que fundamental en la sociedad mexicana, sobre todo en los niños, en los jóvenes que los visitan. Ojalá que los museos fueran todavía más visitados. Yo creo que es un medio educativo y de diversión pues, al alcance de todos. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de nosotros, en el caso del Museo del Estanquillo, al querer montar esta exposición, precisamente lo que tratamos de enseñar es que bueno, hay manifestaciones en cuanto a sexualidad
en cuanto a erotismo, en cuanto a sensualidad que se han dado en nuestra sociedad, pues prácticamente a lo largo de su historia, ¿no? Nosotros, como te comentaba, arrancamos de la parte de la colonia hasta nuestros días, no nos vamos más para atrás, pero precisamente lo que tratamos de entender es que, bueno, la sexualidad, el erotismo, la sensualidad, pues es parte de la sociedad, es parte de todos nosotros, y que, bueno, esto ha sido precisamente reprimido muchas veces por ciertos cánones, por ideas precisamente de carácter religioso, que, bueno, pues han generado ciertos problemas, han generado ciertas, llamémosle, no desviaciones, sino sí problemas, digamos, sociales en nuestro país, pues prácticamente a lo largo de toda la historia. Vemos prácticamente cómo la sexualidad en la colonia, reprimida precisamente por las autoridades religiosas, pues causaron una serie de abusos, de problemas en cuanto a la aceptación de la sexualidad en esa época, que después tuvo pues prácticamente un brote después en la prostitución, en esta doble moral que se da pues tiempo después de la independencia, y principalmente a principios del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que el papel de los museos pues es básico, sobre todo en nuestros días, para hacer una sociedad pues más tolerante, ¿no? Una sociedad mucho más abierta, mucho más permisiva, en donde pues el rol de género, el rol sexual pues cada vez tenga menos importancia en nuestra sociedad, ¿no? En donde que seamos una sociedad donde da lo mismo sea ser hombre, ser mujer, que ser homosexual, que ser pansexual, que ser transexual, etcétera, y bueno, y todas las variantes que se han dado actualmente, que ya uno ni siquiera sabe cuántas hay, ¿no? Pero bueno, prácticamente que eso pase a un segundo o un tercer plano. Lo que importa pues es la calidad humana de cada una de las personas, sin importar su orientación o su forma de comportarse, ¿no? Claro, y centrar más hacia el tema del amor, de la felicidad, de la oportunidad y el derecho que todas las personas tienen a ser felices, ¿no? Así es. En ese sentido, el cuerpo, tanto del hombre como la mujer, es presentado en este museo, como usted lo mencionaba hace un rato, sin que uno puede pensar como en algún museo de sexo, sino es presentado con toda su naturalidad, pero también con toda su belleza, con todo su esplendor, como es el cuerpo humano, al cual no hay que tenerle miedo, ni siquiera al placer, porque el placer es inherente a la vida del ser humano. El placer está inherente en los alimentos, en los perfumes, en todo lo que nosotros hacemos. Esta dimensión del placer, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos descubrir aquí en estas obras? La exposición del estanquillo que estamos mostrando, pues una parte importantísima de la colección que tiene que ver precisamente con escenas sensuales, escenas, yo no le llamaría eróticas, porque en realidad hay poco, el erotismo pues es como un concepto muy amplio, yo diría. En este caso lo que tratamos es de resaltar la estética, digamos, la estética de la obra como tal, y la estética también del cuerpo humano retratado, ¿no? Podemos ver algunas fotografías, podemos ver grabados, podemos ver caricaturas, etcétera. Entonces, bueno, pues el placer, la estética, la sexualidad pues está prácticamente representada en cada una de estas piezas, pero sobre todo tratamos de que no solamente fuera la estética de las obras mostradas, sino que también hubiera un discurso histórico y educativo de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad, de una sociedad del padre Ripalda a una sociedad que se puede retratar desnuda frente a la catedral, frente a la iglesia, frente a la institución que 300 años o 400 años antes a todos los hubiera mandado a la hoguera, ¿no? Sin duda, y esta parte de revalorar el cuerpo, como lo fue en algún momento dado el Renacimiento en Italia, en el que aquellas obras de Bernini, con las obras desnudas, a las que en algún momento se tuvo que llegar a ponerles una hoja de parra para que no escandalizaran a las personas, pero no estaban haciendo los artistas más que exponer pues lo que era la naturaleza del cuerpo humano. Yo creo que estamos también ante un nuevo renacimiento, y obras como estas, exposiciones como estas, nos ayudan a mirarnos tal como somos, sin miedo a lo que somos. Y por eso agradecemos enormemente, maestro Enoc de Santiago, que usted nos dé la oportunidad
de darnos una vuelta por el museo y de conocer las obras que aquí se presentan. Cuéntenos, ¿esta obra cuánto tiempo más estará en exposición? ¿Qué más esperamos? ¿Qué es lo que viene? Bueno, esta exposición estamos, estará de un par de meses más en el estanquillo, estamos cerrando hacia finales del mes de febrero de este año, del 2017, es una exposición que arrancó en agosto del año pasado, es decir, ya tiene buen rato, ha sido visto por miles de visitantes, y bueno, lo que sigue pues es el programa de exposiciones que tenemos, que posteriormente a esta tendremos una bien interesante sobre la nota roja, precisamente es uno de los temas que también interesó mucho a Carlos Monsiváis. Hay un libro que se llama Los 1001 velorios, crónica de la nota roja en México, entonces será una exposición de otro corte, donde se hable de la nota roja desde la época también de la colonia hasta nuestros días. Después tendremos también una exposición hacia fin de año sobre los libros de Monsiváis, una exposición que llamaremos Bibliofilia Mexicana, y otra de Carlos Monsiváis y sus contemporáneos, que bueno, es todos aquellos que formaron parte de esa sólida comunidad cultural de los años 60, 70, 80, como fue José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Sergio Pitol, Vicente Rojo, etc. Entonces creemos que es una exposición que hablará sobre una época de oro precisamente de la intelectualidad en nuestro país, y una más de exposición que será sobre las miniaturas en las colecciones de Carlos Monsiváis, que seguramente será pues también como una delicia, sobre todo para los públicos más chicos, ¿no? Para los infantiles. Para los niños. Así es. Y bueno, ahora en estos días que estamos recordando y celebrando a los niños y a los reyes y recordar que también somos una sociedad lúdica. Por ahí alguno dice que nunca dejamos de jugar, lo único que hacemos es cambiar de juguetes. Así es. Y bueno, siempre se menciona que en el estanquillo, eso lo dijo mucho Carlos Monsiváis, ¿no? Que él quería que el estanquillo fuera como un papalote para los adultos, ¿no? Estos museos donde van los niños se divierten mucho, que el estanquillo fuera un museo donde los adultos vinieran y se divirtieran a través de sus colecciones. Yo creo que se quedó un poco corto Carlos Monsiváis, porque finalmente ha sido no solamente para los adultos, ha sido para todas las edades, y sí quisiera yo resaltar eso, el carácter educativo histórico de este museo, porque finalmente a través de sus 40 exposiciones que ha tenido el museo durante sus 10 años de existencia, porque debemos de recordar que estamos cumpliendo 10 años de haber abierto sus puertas, pues se han mostrado exposiciones de todo tipo. Ha habido exposiciones de miniaturas, efectivamente, como decíamos, de caricatura, de grabado, de fotografía, etcétera, pero todas tienen un contenido histórico, todos te cuentan una historia, todas es un museo de crónica donde, aparte del contenido estético de las piezas, la gente que ve las exposiciones siempre aprende alguna parte o algún episodio de la historia de nuestro país, ya sea en la música, en la fotografía, sobre la intervención francesa, sobre cómo se vivió el fascismo en México, etcétera. Entonces es un museo que ha tenido realmente ese objetivo, esa finalidad. Somos un museo de arte popular también, pero también un museo de historia, porque no solamente es el aprecio estético de las piezas, sino también el contenido histórico, que es desde nuestro punto de vista educativo y de muy fácil alcance a toda la población, a todos los públicos. Es un museo donde todo el mundo prácticamente se identifica de cierta manera, ¿no? Si vemos una exposición de caricatura y dices, híjoles, pues esto que pasaba hace 100 años sigue pasando ahora. O cuando vemos la exposición de fotografía, oye, pues este lugar yo lo conocí, etcétera. O cuando alguien ve la exposición de sensualidad y erotismo, pues muchas veces uno dice, oye, pues es cierto, yo esto que estoy viendo aquí, pues nunca había pensado que tuviera un cierto contenido, digamos, es sensual, es parte de la vida de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se ha tratado estos 10 años del museo, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, y pues estamos prácticamente así como se puede leer en todas las títulos de las diferentes exposiciones, de las diferentes salas que ustedes pueden visitar. Por ejemplo, hay una que tenemos aquí a la vista, ¿no? La revolución, ¿no? La época de la revolución, que fue una auténtica revolución sexual, y ahora estamos prácticamente en el paradigma de la posmodernidad, esta manera de entender la vida de una manera como más abierta, como más en comunión con la tierra, como más en consonancia con el cosmos, con el cuerpo, con la sociedad, es decir, rompiendo paradigmas. Y es un gran aporte este museo, por lo que les invitamos
a todos ustedes que puedan venir aquí al Museo del Estanquillo. Ya nos ha invitado aquí el director del museo. Las obras que siguen son extraordinarias también, tienen el gran carácter y la gran calidad, pero también el gran humor, el gran, si me lo permite, maestro, también decir, el gran sarcasmo del maestro Monsiváis, la gran ironía con la que el maestro Monsiváis también veía la vida y también se veía a sí mismo, porque es importante también decir que el maestro sabía reírse también de las cosas, pero también sabía reírse de sí mismo. Así es. Y bueno, pues agradecerles a ustedes su atención en este programa. Maestro, ¿quiere usted agregar algo? Pues bueno, nada, que finalmente el Museo del Estanquillo pues no está cerrado nada más a sus puertas, a este edificio. Hemos tenido nuestras exposiciones prácticamente en todo el interior de la República. Hemos tenido 40 exposiciones en el Museo del Estanquillo y 33 exposiciones fuera de nuestras instalaciones, prácticamente en todos los estados de la República. Tabasco es uno donde nunca hemos expuesto, entonces pues esperemos que en algún momento, ya sea las autoridades universitarias o a través de las autoridades de cultura del estado, pues pueda viajar alguna de estas exposiciones a algunos de los recintos museísticos, pues ya sea de la capital o de alguna otra ciudad del territorio tabasqueño. Ahí está la invitación y ahí está la exhortación también para nosotros como universidad. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se siente orgullosa de poderles llevar a ustedes hasta sus hogares esta entrevista, esta exposición. Vengan al Museo del Estanquillo, créanme, estamos aquí cerquitita del Zócalo de la Ciudad de México, a una esquina de la famosa iglesia de la Profesa, que también es muy conocida. O sea que usted, si viene por aquí y se da una vuelta al Zócalo de la Ciudad de México, no pierde el tiempo, gana cultura, gana historia, gana lo que nosotros queremos, que es la reflexión, tener algo que pensar, pero tener algo que pensar que nos ayude como seres humanos a ser mejores personas. Este es el objetivo del Banquete de Platón, su programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, maestro. No, pues muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Hasta la próxima.